estudio elaborado por la Fundación Paz Ciudadana reveló que la percepción de temor de las personas ante la delincuencia aumentó a niveles históricos. Esto pese a que el número de hogares con algún miembro víctima de un robo o intento de robo se mantuvo a niveles similares a los del año pasado. Bastián Juvetich con detalles. El índice de temor elaborado por la Fundación Paz Ciudadana sobre la base de la percepción de las personas respecto de delitos cometidos en una comuna y si estos son más violentos o no, llegó a 28 puntos, la cifra más alta desde el primer registro en el año 2000. Sin embargo, este aumento no se condice con el porcentaje de los hogares donde algún miembro fue víctima de robo o un intento de robo en los últimos 6 meses, que se ubicó en el 32,7%, 1,1 puntos porcentuales más que el año pasado y uno de los 3 más bajos de los últimos 20 años. El 28% de las personas consultadas dijo tener un nivel alto de temor. Para el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, y el asesor de la Fundación, Roberto Méndez, esto refleja que el tipo de delitos ha cambiado en los últimos meses y por ende se debe reevaluar el alcance del estudio. Es sorprendente, uno pensaba que pudiera haber habido un aumento porque estamos saliendo de las condiciones de pandemia, no refleja la sensación que la población tiene. Estamos viviendo en un país extremadamente atemorizado. Un nuevo tipo de criminalidad no está incluido en este índice, nosotros no medimos eso, pero la gente lo está viendo, nos da también una idea de que a lo mejor debemos actualizar nuestros índices de victimización. El fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, se refirió a la caída del porcentaje de delitos de robo efectivo denunciados de 58,6 a 52,4%, lo que fue calificado como algo preocupante. Es un problema que a nosotros nos atañe y nos preocupa profundamente, porque en la medida en que no contamos con la información, tampoco podamos tomar acciones para efecto de poder levantar investigaciones y crear focos investigativos para hacernos cargo de esos delitos. Desde el gobierno, la delegada presidencial metropolitana Constanza Martínez sostuvo que el Ejecutivo busca hacerse cargo del temor que siente la ciudadanía, lo que se evidencia en el enfoque del presupuesto 2023 en materia de seguridad. Hay un aumento del 4,4% en materia de seguridad, un aumento en presupuesto contra el crimen organizado, un aumento también en los recursos que pueda tener Carabineros, Fiscalía y también la Policía de Investigaciones, porque creemos que es importante también darle una señal a la ciudadanía sobre cuáles son las prioridades. Otro elemento que subió fue la valoración de la ciudadanía hacia las policías. En una escala de 1 a 7, Carabineros obtuvo un 4,2, cifra que el año pasado fue de 3,6, y la PDI logró un 4,5, ligeramente mayor al 4,2 conseguido en 2021. Las cifras son inquietantes porque resulta que hay menos denuncia porque la gente no se atreve a denunciar, porque creen, no es que no se atreva, algunos no se atreven y otros simplemente porque es un problema de falta de confianza en el Ministerio Público y en los tribunales, una pérdida de tiempo, entonces no se denuncia. Y el otro caso es temor. El otro día contábamos aquí en Biobío de un hecho delictual gravísimo donde todas las víctimas, nos referimos a lo que ocurrió en Puente Alto, ustedes recordarán donde había un jardín infantil, donde no se hicieron las denuncias pese a toda la balacera que hubo en el lugar, con peligro para los niños entre 1 y 4 años, por temor a los delincuentes. Entonces no se hizo la denuncia. Hubo una denuncia obviamente ante el Ministerio Público por parte de Carabineros, pero hay muchos casos en que no se denuncia y está también lo otro. Pero, a ver, las cifras son muy, muy altas. 32,7% de los hogares en que un miembro ha sido víctima de un robo o intento de robo en solo los últimos 6 meses. Un tercio de todos los hogares chilenos tiene una persona que ha sido víctima de robo en solo 6 meses. Esas son cifras enormes. Y resulta que también se presentó una variación significativa en la revictimización, es decir, hogares en donde uno de sus miembros ha sido víctima de más de un delito, de un 19,2 en 2021, este año es un 13,2, bajó, seguramente, yo insisto, puede haber una falta de denuncia, pero la revictimización, o sea, solamente en 6 meses, más de una vez, también es altísimo. ¿Dónde está el temor? Respecto a las personas que se clasifican en un nivel de temor alto, la encuesta revela que un alza de un 7,6% respecto del año anterior, pasando de un 20,4% a un 28%. Se trata del temor más alto en 22 años desde que se hace la medición. Nunca había habido una medición con un índice de temor tan alto. Y dentro de ese porcentaje, las mujeres experimentan un notorio aumento, pasaron de un 26,3% en 2021 a un 35,4% este año. Esto significa que experimentan un alto
alto temor a los delitos. En Santiago, este parámetro creció un 5,7%, llegando a 29%, mientras que en regiones el alza fue de un 10,6%, llegando a 26,1%. En Paz Ciudadana destacaron que en la zona norte del país esta sensación llegó, escuche bien, a 31,7%. También lo hemos dicho muchas veces, hay nuevos delitos que podrían significar esta mayor violencia y esta mayor sensación de temor. Sobre los motivos que podrían explicar lo anterior, Johnson dijo que hay tipologías, y Johnson en este caso es uno de los expertos que consigna hoy el diario El Mercurio. Efectivamente lo que dice es que hay una serie de delitos nuevos, hay tipologías delictuales hoy en día que están generando un nivel de temor, hay cambios en la tipología delictual, los delitos de homicidio están siendo mucho más frecuentes, de hecho han aumentado las tasas de homicidios más de un 70% en los últimos 6 años, y no solo es un aumento en los homicidios, sino un cambio en la tipología delictual. A ver, las cifras que hay es que los homicidios han aumentado en forma explosiva, o sea, en eso no hay ninguna duda, y que los robos con violencia también en forma explosiva. Los datos están y por lo tanto son datos oficiales. Y en cuanto a las instituciones, se destaca el buen resultado obtenido por Carabineros respecto de nota de 1 a 7, en su desempeño obtuvo un 4,2, sumando un alza de 6 décimas en comparación con el periodo anterior y la más alta desde el año 2018. En relación con la confianza, la institución ve un aumento de 9 puntos porcentuales respecto del año anterior, llegando a un 50%, recuperando niveles previos a la crisis social. Lo destacó el director de la Fundación, dijo: este año tenemos un cambio de tendencia en la curva y estamos teniendo ciudadanía que está valorando más el trabajo policial. Hubo otras consultas, se incluyó en esta edición de la encuesta de Paz Ciudadana. Un 32% de los encuestados señaló que es probable o muy probable, escuche bien, probable o muy probable que recomiende la posesión de un arma de fuego a un conocido, mientras que un 26% señala que ha pensado en adquirir uno de estos elementos durante el último año. Un 3% en tanto dice haber obtenido este tipo de armamento en los últimos 12 meses. Al respecto, Daniel Johnson, que es académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, lo que dice es lo siguiente: recalcó que es primera vez que hacemos esa pregunta, la pregunta de respecto a la posesión de armas, y es por esto, por lo tanto, no tenemos una serie histórica para medir cómo estamos. Nosotros como fundación evidentemente no recomendamos el uso de un arma de fuego como una herramienta para prevenir ser víctima de un delito, justamente porque no es preventiva. El arma solo sirve dentro de la vivienda para defenderse, y vimos en los resultados que el 90% de los delitos ocurren en la vía pública. Y entre los elementos que podrían explicar la histórica alza de los niveles de temor en la población están los homicidios, los crímenes violentos, como los homicidios. Durante el primer semestre de 2022, este tipo de delitos registró un alza de un 45% en comparación con el mismo periodo de 2019, año previo al inicio de la pandemia, y a la implementación de las medidas restrictivas de movilidad en el país, que se tradujeron en una caída en la mayoría de los delitos. En las primeras 27 semanas de 2019 se registraron 283 casos de homicidio, mientras que durante el mismo lapso de este año 2022 estos llegaron a 411. Atención, el alza es enorme, de 283 a 411. Todo esto según un análisis elaborado por el Centro de Estudios Libertad y Desarrollo sobre la base de datos entregados por Carabineros a través del sistema STOP. Eso con respecto a lo que está ocurriendo. Y atención que hay un dato de la encuesta y que se refiere al temor de las personas para salir de noche. Un 71% dejó de salir a ciertas horas por temor a la delincuencia. 71%. Un 97% de las personas realizó al menos una acción para evitar ser víctima de la delincuencia, algo para protegerse. Entre ellas, por ejemplo, el refuerzo de seguridad de la casa, cambios de ruta y trayecto para salir o llegar a los hogares. O sea, las personas están tomando prevenciones porque están asustadas. Entonces toman algunas medidas. Respecto a esta cuestión del temor, en directa relación con el alto nivel de temor, el índice arrojó que el 59% de los encuestados declara haber reforzado la seguridad de su casa, un 71% ha dejado de salir a ciertas horas, un 75% ha dejado de ir a ciertos lugares también por temor a la delincuencia. O sea, la delincuencia está afectando la vida de las personas en el día a día, en el actuar del día a día. Eso con respecto a esta encuesta, que además señala que, insistimos, el nivel de temor más alto en los últimos 22 años desde que comenzó a realizarse esta medición.
Representantes del socialismo democrático emplazaron a Apruebo Dignidad a apoyar las medidas que el gobierno está tomando para combatir la delincuencia, acusando un supuesto intento de moderar esta agenda para que no se centre únicamente en lo punitivo. A ver, esto es muy importante porque recordemos que hay dos bloques en el gobierno: socialismo democrático y Apruebo Dignidad, donde está el partido del presidente, está el Frente Amplio y el Partido Comunista. Ocurre que una de las coaliciones, el socialismo democrático del oficialismo, una de las coaliciones, emplazó a la otra coalición a apoyar las medidas que está tomando el gobierno para combatir la delincuencia, porque estiman que no la están apoyando, que quieren moderar esta política del gobierno de intentar frenar la delincuencia. ¿Qué respondieron en Apruebo Dignidad, en el Frente Amplio y en el Partido Comunista? Lo desmintieron y aseguraron que la ministra del Interior, Carolina Toá, cuenta con todo su respaldo. La jefa del gabinete, en tanto, volvió a respaldar a Carabineros, ahora de manera mucho más drástica. Todos los detalles los tiene a esta hora Daniela Ruiz-Tagle. Daniela, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. En los próximos días debería ingresarse al Congreso Nacional la nueva modalidad del estado de excepción, que vendría a reemplazar la actual medida que hoy rige para 4 provincias del Biobío y la Araucanía. Este tema ha generado tensiones entre el gobierno y principalmente el Partido Comunista, ya que hay parlamentarios de esta colectividad que afirman que no han podido conocer el trabajo prelegislativo de una iniciativa que tiene directa relación con el conflicto con el pueblo mapuche. Esto es solamente parte de las tensiones que se han generado en el oficialismo en esta materia, en materia de seguridad. En algunos rincones de socialismo democrático comenzó a generarse una sensación contra el Partido Comunista, algunos sectores de Apruebo Dignidad, y perciben que están intentando que el gobierno flexibilice, modere o limite ciertas medidas de orden público. Y esto no es al azar. Quienes han cuestionado la actitud de algunas figuras del PC recuerdan los dichos del ex precandidato presidencial Daniel Jadwe, quien criticó el actuar de Carabineros en las manifestaciones que se registraron hace algunos días en la tercera conmemoración del llamado estallido social. El diputado de la bancada del PPD, Raúl Soto, molesto, habló desde el podio ubicado en el Hall El Pensador en el Congreso, arremetió duramente contra Apruebo Dignidad. No le aten las manos a la ministra Toá, sostuvo el parlamentario, mientras que el diputado socialista Marcos Silavaca, jefe de esa bancada, dijo que los distintos acuerdos que quiere impulsar el gobierno no pueden contar con obstáculos desde ningún sector. Y especialmente al Partido Comunista y a Apruebo Dignidad, que respalden a la ministra Carolina Toá, que la dejen tomar el timón, que no la amarren de manos, porque necesitamos definitivamente actuar con mucha más firmeza y con mucha más decisión en materia de seguridad. Hoy día la principal urgencia de la ciudadanía dice relación con la seguridad, y allí ninguno de los partidos que somos parte podemos ser un obstáculo. Fuentes de la radio reconocen en todo caso que al interior del Partido Comunista sí hay una especie de división en materia de seguridad. Por un lado, un grupo cree que el gobierno tiene que ser cauteloso a la hora de aplicar ciertas medidas en materia de seguridad y no enfocarse solo en lo punitivo. Otro considera que se tienen que aplicar las metodologías para el combate contra la delincuencia, pero siempre con un irrestricto respeto a los derechos humanos. El diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, aseguró que sin duda deben construirse las condiciones para contar con mayor dotación policial y avanzar en inteligencia. Dijo él, para el PC es importante tener una política de seguridad, y sostuvo que no se entienden las palabras de el diputado Raúl Soto. Dice que finalmente son infundadas y caprichosas. El jefe de la bancada del Partido Comunista, Boris Barrera, desmintió que sean un obstáculo para Interior. Para nada, nosotros hemos conversado de hecho ayer con la ministra del Interior justamente para que nos dé a conocer cuáles son las ideas de la modificación del proyecto de estado de excepción, y fue un intercambio de opiniones. No entiendo la crítica que ha hecho el diputado Soto. Hemos estado en todo momento respaldando al gobierno, dialogando con el gobierno. Eso por supuesto implica retroalimentación, implica también formular críticas cuando hay que hacerlo. Ojo con lo que dice el diputado Cuello, que de todas formas implica una retroalimentación sobre distintos puntos. El diputado de Apruebo Dignidad, Andrés Giordano, aseguró que por supuesto pueden existir diferencias a la hora de discutir ciertos temas en su detalle, pero, dice él, tienen que resolverse democráticamente. En Apruebo Dignidad tenemos un compromiso transversal por la seguridad y obviamente la apertura a discutir todas las medidas posibles para atender la problemática, pero siempre con la garantía de protección de los derechos humanos. Y podrá haber diferencias, ¿no? Que por cierto las hay, pero las vamos a debatir democráticamente.
Que un policía le dispare a un criminal o le pegue un palo a alguien que está imposible de ser detenido no es violar los derechos humanos. Esta es una frase que emitió el día de ayer la ministra del Interior, Carolina Toá, a Radio Duna. Unos dichos que generaron reacciones en distintos sectores políticos. Pasemos a revisar los dichos del oficialismo. Primero, habló, por ejemplo, el vicepresidente del Partido Socialista, Leonardo Soto. Este respaldó las palabras de Toá, pero en Apruebo Dignidad no se mostraron tan contentos con sus dichos. Por ejemplo, la diputada de Apruebo Dignidad, Erika Ñanco, puso ciertos reparos. Lo contrario sería pensar que los policías son boy scouts, que simplemente colaboran para cruzar la calle a las personas y no tienen ninguna incidencia ni tampoco control sobre el crimen organizado. Particularmente yo no soy partidaria de la violencia en ningún sentido. O sea, creo que no porque una persona sea, entre comillas, delincuente, tiene que ser abatido, tiene que ser tratado con toda la violencia. Pero bueno, los carabineros están haciendo su labor. En la oposición valoraron los dichos de Toá, indicando que es un baño de realidad. Al respecto se refirieron los diputados Juan Antonio Coloma de la UDI, también habló el jefe de bancada de RN, Andrés Longton. Nosotros valoramos estas incipientes señales por parte del Ministerio del Interior de apoyar a Carabineros y que si tenga que dispararle a un delincuente o tenga que pegar un palo, como ella dice, podamos apoyar a Carabineros de Chile. Me alegra ese baño de sensatez que la ministra le está imprimiendo al gobierno. Espero que aquello se traduzca en una agenda de seguridad que vaya en esa misma línea, abandonando esos radicalismos que hace ver constantemente el uso de la fuerza legítima como una forma de represión. Toda esta discusión se está dando y vamos a volver a lo que está ocurriendo con el tema del oficialismo, esta nueva división que se genera en este sector político con estas dos coaliciones, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, en materia de seguridad, en medio de los intentos del gobierno por poder alcanzar acuerdos transversales en materia de seguridad. Hace pocos minutos, María José Tomás, ingresaron ya los alcaldes de las comunas de Vitacura, Las Condes, Providencia, Maipú, Macul, Ñuñoa, Independencia y Puente Alto, al despacho del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Se van a reunir también con el director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, Enrique Monraz, para presentar un paquete de medidas y así mejorar la seguridad a nivel comunal y nacional. Ya se espera que la próxima semana oficialmente inicien estas conversaciones para poder alcanzar estos acuerdos transversales. A ver, lo que pasa es que ha sido quienes hoy gobiernan quienes nos han dado con el tiempo sus votos cuando eran oposición, cuando estaban en el Parlamento, sus votos a leyes de seguridad. Yo creo que eso es lo primero. En segundo lugar, efectivamente están divididos porque han sido consecuentes que no hoy son de Apruebo Dignidad porque siempre han estado en desacuerdo con alguna de las materias en este tipo de materia. Lo tercero, ¿quién se acuerda de lo que pasó, por ejemplo, pongo un ejemplo, con el malabarista ustedes se acuerdan, sí, en Panguipulli? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Gabriel Boric, diputado? Ese fue un caso que terminó con una legítima defensa y la verdad es que las imágenes que se mostraban inmediatamente hacían presumir eso o al menos tener una duda. Recordémoslo. ¿Qué dijo Gabriel Boric? El brutal asesinato de Francisco debe indignar a todo el mundo, no hay excusas ni matices, ni explicación que valga. Basta por... Y un garabato que para qué lo voy a repetir, que lo dijo en ese momento Gabriel Boric. Entonces, claro, hoy día el cambio de postura es un cambio radical, violento, un salto cuántico. Ese es el problema. Y por lo tanto hay poca credibilidad. Ahora, está bien que hayan cambiado, ¿eh? Yo creo que está muy bien, en beneficio de la población, de la gente, de los ciudadanos. Pero está todo ese problema. Y el problema está en que si Gabriel Boric, presidente hoy día, cambió, otras personas de su coalición, ¿saben lo que les ha pasado? Que no han cambiado. Lo que se le critica es no cambiar. Y ahí está el problema. Se les pide cambiar. ¿Cambiarán, Daniela? Con estas dos figuras oficialistas, Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad, está dividida la cosa. Ahora, claro, como tú lo dices, Tomás, es un requisito incluso que han puesto sectores de la oposición. Dicen desde Renovación Nacional que es imperativo que el gobierno entregue una señal en esta materia, que reconozcan ciertas cosas y que incluso le pongan urgencia a ciertos proyectos que ya están en el Congreso Nacional. Que son varios. Y lo otro, que son varios. La ministra del Interior, Carolina Toá, ayer, autoridades, creo que fue ella, volvió a decir que Carabineros tiene armas automáticas. Cuenta con ellas, ¿no?
Sí, es un tema que recordemos también lo tocó en Bio Bio la radio la semana pasada y que generó también un debate en esta materia. Y vamos a hablar sobre eso, lo hablamos en su momento, pero efectivamente es un debate que está instalado. Pero ella insiste en que andan con armas. No andan con armas. A ver, los únicos carabineros que tienen armas son los que están en la guardia de Palacio, los que están ahí confinados en La Moneda, y los del GOPE. Pero el GOPE no está en todas partes, hay que llamar al GOPE para que intervenga. Muchas veces llega con 2 horas de atraso después del llamado, 2 horas después de un llamado. Pero las patrullas no andan con armas automáticas. Entonces, esta es la situación. Entonces, yo no sé si las autoridades no saben, dicen cosas que saben, pero dicen otra cosa, no tengo idea. Pero esto es así, por eso no pueden enfrentarse a los delincuentes. Ahora, en materia de seguridad, Tomás María José, ayer también habló la vocera de gobierno, Camila Vallejo, y dice, tenemos distintos problemas, yo creo que no pueden pretender nunca tener una bala de plata, porque en esto no somos superhéroes, esto no es Marvel. Esto también generó debate en el mundo político. Daniela, y respecto también a lo que dice la vocera de gobierno, hablábamos de los dichos del senador Latorre hace unos días atrás, y lo que ella dice básicamente fue, se espera mucho más de nosotros, que salgamos más de las polémicas de la prensa y de la lógica del cagüín y empecemos a trabajar en unidad. Esto no fue hace un mes, sino que fue hace un par de días. ¿Cómo se entiende que nuevamente se estén realizando estos emplazamientos de un sector a otro? Porque la vez pasada fue de Apruebo Dignidad hacia el socialismo democrático, y en este caso es al revés. ¿Qué es lo que dicen los mismos representantes de estas coaliciones con estos dimes y diretes que vemos prácticamente todas las semanas en la prensa y en los medios de comunicación? Sí, no, efectivamente es un tema que preocupa al gobierno. Esto de los dimes y diretes a través de la prensa, de hecho se hizo un punto en el comité político el día lunes y se dijo, tratemos de no abrir estos flancos porque efectivamente rozan al gobierno y van a dañar el gobierno al tener 2 coaliciones. Lo cierto es que la tensión dentro del oficialismo se nota muy marcada durante las últimas semanas y es por ello entonces que el cónclave del 6 de noviembre es tan importante. Dicen desde el gobierno y también desde el oficialismo, poder plantear distintas posturas y poder sacar ya un discurso común, porque está muy marcada esa grieta. ¿Sería posible tener un discurso común? ¿Cuándo irá a durar ese cónclave? Claro, también ese es el punto. ¿Cuáles son los temas que se van a tocar ahí? Los puntos prioritarios. Porque claramente hoy día los focos están puestos en seguridad, pero también hay un sector del oficialismo que está muy concentrado en lo que es el acuerdo constitucional. Por ende, también hay que ver ahí cómo se van priorizando los puntos y efectivamente, como decía también Tomás hace unos minutos atrás, si es que Apruebo Dignidad o los sectores más cercanos al presidente Gabriel Boric también logran alinearse a este nuevo discurso que está mostrando La Moneda. Vamos a ver. Gracias, Daniela. Buenos días. Buenos días. Chao, gracias.